Bienvenidos una vez más a la entrevista con Celina desde Mediterráneo Café en el desarrollo urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, México. Saludos a todo México y el mundo que nos ve a través de www.visionciudadana.com.mx. La directora del portal, la responsable de la entrevista, Celina Fonseca. Directora, bienvenida. Muchas gracias, Miguel, fresco como siempre, y muchísimas gracias a usted que nos ve semana a semana como todos los jueves, y le recuerdo también todos los lunes la mesa de análisis Visión Política con Jorge Luis Telles, Juan Manuel Partida, Carlos Báez Montes y también nuestro amigo Miguel Ángel López. El día de hoy es un gusto, la verdad, recibir a nuestra invitada. Es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctora en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente, conductora de Canal 3, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, coordinadora de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia y actualmente presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Está con nosotros nada más y nada menos que la doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix. Un amplio currículum. Rosa, bienvenida. Rosy Lizárraga, como la conocemos todos aquí en el medio. Un amplio currículum y bueno, una trayectoria impresionante, ¿no? Que lo resumimos a lo que pudimos. Muchísimas gracias, Celina, por invitarme a estar con ustedes en este espacio. Miguel Ángel, es un placer compartir con ustedes esta mesa, el café, y un tema tan apasionante para mí como es el tema de la transparencia. Así es, y lo vimos la semana pasada, un evento pues muy grato, ¿no?, en el Congreso del Estado, con las jornadas de ley de transparencia. Ya 70 días de que pues se tenga una ley de transparencia aquí en el estado de Sinaloa. ¿Cómo estamos? ¿Y se irá a cumplir con el plazo acordado, Rosy? Yo creo que las condiciones en Sinaloa están dadas para que tengamos una nueva ley de acceso a la información pública en nuestro estado, sobre todo porque el actual marco normativo que rige el acceso a la información en Sinaloa es un marco ya a todas luces desfasado, y como lo decía la semana anterior la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora, estamos a 70 días o escasos 70 días de que todas las entidades federativas en este país armonicen sus respectivas leyes de transparencia a la ley general en la materia. Creo que en el Congreso del Estado hay mucha conciencia de lo que se tiene que hacer en este tema. También en el Poder Ejecutivo de Sinaloa saben de la importancia de transitar en este tipo de temas de transparencia que cada día es más reclamado por la ciudadanía, y nosotros desde el órgano garante estamos haciendo los esfuerzos propios para tener un nuevo marco normativo en nuestro estado que lo eleve, como fue hace 14 años, a los primeros lugares en este tema. De hecho, la diputada Sandra Lara también comentaba de que no eran necesarias las reformas, como ya se había dicho anteriormente en alguna de las conferencias, sino hacer una nueva ley para el estado de Sinaloa. ¿Están preparados como comisión para hacer esto? Desde luego que sí. La comisión que encabezo tiene ya 6 meses pronunciándose no por una reforma a la ley de acceso, sino por un nuevo marco normativo en la materia, porque de lo contrario tendríamos una ley demasiado parchada que se prestaría a confusiones. Creo que todos los actores que confluimos en este tema de la transparencia en nuestro estado estamos conscientes de eso, de la necesidad de tener un nuevo marco normativo, y nosotros actualmente como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública estamos trabajando ya en un proyecto de iniciativa que envió el gobernador del estado al órgano garante para que hiciéramos las observaciones, las adecuaciones y en su caso enriqueciéramos este proyecto. Rosy, yo creo que Sinaloa ha sido punta de lanza en varios temas. En la transparencia es uno de los más sonados las últimas 2 décadas. Así es. Y creo que ahorita el país tiene confianza en que Sinaloa siga avanzando. Se habla de un plazo fatal, 5 de mayo, pero de acuerdo al trabajo, es mucho el trabajo, se puede cumplir. Por lo menos el marco normativo en tener una nueva ley de acceso a la información, creo que sí tenemos los tiempos para tenerla en Sinaloa. La implementación de esta ley, como lo va a hacer la misma Ley General de Transparencia, establece un plazo de 6 meses a partir de mayo.
para la implementación de todas las novedades que trae esta Ley General de Transparencia. ¿Por qué? Porque eleva las obligaciones mínimas de información que deben de tener en sus portales de internet todos los sujetos obligados. En el caso de los ayuntamientos duplica estas obligaciones. Y estamos hablando de nuevos sujetos obligados de la ley, como son los sindicatos, que también nosotros como órgano garante es un enorme reto el que tenemos, porque tenemos que salir a capacitar a todos los sindicatos para que en un plazo de 6 meses tengan sus portales de transparencia con la información que por ley se les exige y estén en condiciones de recepcionar solicitudes de información vía internet. Pues es interesante. Del 5 de mayo, quiere decir que para el 5 de noviembre tendrían ya que Es tener correcto. todo, ¿verdad? Ya para el 5 de noviembre el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información se está fijando para que sea todo un proceso de capacitación, ellos en los diferentes estados, nosotros a su vez con todas las dependencias públicas que son sujetos obligados a esta ley y sumar a los nuevos sujetos obligados que ahora son los sindicatos. Y también algo muy importante, Celina, Miguel Ángel, en el caso de los partidos políticos, se les duplican sus obligaciones de transparencia, ya se habla de obligaciones de transparencia muy específicas y entre una de ellas está que deben de tener en sus páginas de internet la lista de todos sus militantes, lo que antes era considerado un dato de carácter confidencial y que no podía ser revelado. Ahora la Ley General de Transparencia va a obligar a los partidos a que tengan en sus páginas de internet el padrón de todos sus militantes. Es interesante Sí me causó curiosidad eso porque sí la he visto en uno de los partidos, curiosamente, ¿no? Por otra parte, preguntarte cuál es el porcentaje de la población que hace uso de esta herramienta tan importante y qué hace la CEAIP para socializarla, ¿no? Que la gente la entienda y sepa hacer uso de esta información. Desgraciadamente el número de usuarios de la Ley de Acceso a la Información Pública en Sinaloa es muy bajo. Me atrevo a pensar que andamos en el promedio nacional, que es solamente un 6% de los mexicanos que han hecho uso de este derecho humano, como es el acceso a la información. Yo creo que nosotros como órganos garantes en el país y en Sinaloa, no hay capacidad humana en los mismos órganos garantes ni recursos suficientes para socializar a la sociedad en general sobre qué es el acceso a la información y cómo pueden a través de este derecho beneficiarse en el día a día en la toma de decisiones más informadas. Creo que lo que marca la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro estado desde sus inicios, hace 14 años que la tenemos, de que esta materia tiene que ser incorporada en planes y programas de estudio de educación básica, ha sido letra muerta. Y creo que es por ahí donde debemos de irnos a sembrar esta semilla que es el acceso a la información en las nuevas generaciones, para que ya estos niños que están ahorita en educación básica a la vuelta de unos años entiendan qué es este derecho y se puedan apropiar de él. En la actualidad, Rosy, ¿en qué porcentaje aproximado cumplen, no las entidades, vamos, porque son los humanos, los funcionarios, en qué porcentaje cumplen con las solicitudes de información que les hace pues un sector de la población? Es un porcentaje elevado de información el que se cumple, pero en muchos de estos casos el cumplimiento es parcial. Cuando el cumplimiento es parcial en estas solicitudes de información, el ciudadano puede interponer un recurso de revisión al órgano garante y nosotros en sesión de pleno dirimir y obligar a la dependencia pública que ha contestado de manera parcial o deficiente una solicitud de información a que dé la información a como lo está solicitando el ciudadano, siempre y cuando esto sea una información de carácter público. Sí. Creo que un porcentaje de estas solicitudes de información muy pequeños son las que quedan sin respuesta, un porcentaje sí se responde de manera parcial y un porcentaje contestan cosas que en sí no es las que está preguntando el ciudadano. Para las sanciones, ¿faltan leyes, faltan dientes para sancionar a quien las viola? Es correcto. Ahorita, por ejemplo, algún ciudadano sinaloense que haga uso de este derecho y no esté conforme con la respuesta que le dio tal o cual dependencia pública a la que él puso una solicitud de información,
se inconforma con el órgano garante y nosotros, a través de un informe justificado o a través de la misma resolución de pleno, le pedimos a la dependencia que dé a conocer la información que el solicitante está pidiendo, pero si hace caso omiso de esto, nosotros no tenemos capacidad como órgano garante de iniciar por nosotros mismos un proceso administrativo en contra. Que debería tenerlo, ¿no? Que lo deberíamos de tener. Sí. Lo que hacemos es, a través de las contralorías de los diferentes sujetos obligados o dependencias, turnamos el procedimiento administrativo para que sea sancionado el servidor público, pero desgraciadamente quiero dar un dato muy revelador, que en los últimos 14 años de estar ejerciendo el derecho a saber en Sinaloa, el órgano garante ha interpuesto alrededor de 620 recursos administrativos en contra de servidores públicos que no han cumplido con el acceso a la información. Los turnamos a los órganos de control interno de estos sujetos obligados, y de esos más de 620 procedimientos, solamente 20 han procedido, y la mayoría de ellos han sido apercibimientos verbales en lo cortito a servidores públicos. Y no se cae aquí en una burla, no entras en una burla, como te digo, en la entrega de información, que no, porque no se le sanciona a final de cuentas, ¿no? Es una sanción pues administrativa y hasta ahí queda. Es correcto. Afortunadamente la Ley General de Transparencia, que ya entra en vigor a partir de mayo, en caso de que nuestra entidad no logre, que yo creo que no va a ser así, tener el nuevo marco normativo en la materia, ya se prevé todo un capítulo de medidas de apremio y de sanciones, en donde ahora sí los órganos garantes vamos a poder de manera directa iniciar procedimientos administrativos y sanciones en contra de los servidores públicos que incumplan con este derecho. Yo tengo una óptica, Rosy, no sé si la compartes conmigo, pero creo yo que todo esto que hoy está haciendo la Ley de Acceso a la Información, a la vez también al ciudadano que pretende ocupar un cargo, lo pone a pensar en su capacidad, sus estudios, ¿no? Porque la Carta Magna se me hace obsoleta a mí cuando dices que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Y estoy de acuerdo, pero pues tienen que ser preparados los gobernantes. Y ahorita todavía tenemos alcaldes, diputados, regidores, ni se diga, incultos en el país. Algunos sin saber leer ni escribir. Entonces todo eso de esta ley de acceso a la información los va a obligar a ellos de que tengan que estar preparados para poder buscar una candidatura, ¿no? Es correcto, sobre todo porque, bueno, en la Ley General de Transparencia, y hablando específicamente de temas tan importantes como este, en un ameno desayuno con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y me decía, bueno, es que esto del acceso a la información es todo un librito. Efectivamente, es todo un librito, y más los que aspiran a ser servidores públicos deben de conocer, ya entrando a ser representantes populares, la obligación que tienen de transparentar sus actos y el uso del recurso público. Pero yendo más allá, ahorita y cada proceso electoral se pone muy de moda el famoso 3 de 3, la declaración de intereses, la declaración patrimonial y la declaración fiscal, que incluso ya hay por ahí también una ley que se pretende sea aprobada en el Congreso de la Unión. La Ley General de Transparencia todavía deja a voluntad del servidor público hacer una versión pública de su declaración patrimonial. Que no lo hay una obligación. No lo está obligando. No lo está obligando. Sin embargo, hay estados del país como Coahuila, que ya tiene una nueva ley de acceso a la información, en donde ya es obligatorio para todos los servidores públicos de Coahuila hacer pública su declaración patrimonial a todos los niveles. Claro. Entonces, con esa nueva ley, Rosy, disculpa que te interrumpa, ya van a estar obligados a informar. La ley general no establece como obligación que un servidor público haga una versión pública de su declaración patrimonial. Lo sigue dejando como una voluntad del servidor público, ¿no?, hacerla. Sí. Yo creo que en Sinaloa pudiéramos aprovechar que esta administración, desde un inicio, el gobernador Mario López Valdés y todo su gabinete, ha hecho pública la patrimonial que está y está en línea. Creo que esas buenas prácticas que ya tenemos
pudieran ser rescatadas y ponerlas en el nuevo marco normativo de acceso a la información para que el ciudadano conozca cómo entra el servidor público a tener su patrimonio, cómo entra en patrimonio y cómo sale a la vuelta de 3, de 4, de 6 años, si sale igual o mejor en cuanto a su patrimonio, ¿no? Creo que es un dato que la sociedad hoy por hoy lo está exigiendo. Sí, es interesante y creo que vamos por muy buen camino como Estado, como entidad, porque nuestro país está muy manchado, muy tachado de corrupción y la corrupción muy marcada en las entidades públicas, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos que hacer algo y te felicito, Rosy, porque yo te he seguido la huella desde que empezaste con esto, lo agarraste muy bien, lo acuñaste bastante y hoy te veo muy entusiasmada, me da gusto. Muchas gracias. Cuando recién inició esta ley de acceso a la información fue una encomienda que a mí me dio en aquel entonces el gobernador Juan Millán de hacerme cargo de este proyecto y lo sacamos porque curiosamente quien encabezó este tema en este país fue un grupo de periodistas denominado el Grupo Oaxaca. Eran periodistas de aquel entonces del Universal, de Milenio, de Reforma, que a mí me tocó sentarme a la mesa con ellos y retomar la iniciativa que ellos traían para Sinaloa, porque ya la habían ofertado en otros estados del país y no había sido aceptada, porque señalaban que era una ley demasiado revolucionada y que era imposible tener tanta transparencia en una página de internet. Sí, sí. Se compró el proyecto en aquel entonces, la idea, para echarla a andar y a mí me tocó desde esos inicios sacar adelante el tema y 14 años después sigo en lo mismo. Yo recuerdo aquel reconocimiento que te hizo Vicente Fox a ti y al licenciado Millán como gobernador. Exacto. A todo Sinaloa. Un reconocimiento público hizo el presidente Vicente Fox sobre esta ley. No, yo todavía no había nacido. De hecho, todavía no había nacido. Sí, nos faltó comentar sobre los datos, falta, sí. sobre la información de la ley estatal de protección de datos personales, otro tema muy importante que no podemos dejar de lado. Que estás pendiente, que le hemos quedado a deber al pueblo de Sinaloa el tema de la protección de los datos personales. Sin embargo, tú recordarás cuando trabajamos, Miguel Ángel, en la Mesa Ciudadana de Compromisos por Sinaloa, un proyecto de protección de datos personales que se encuentra desde aquel entonces, desde el 2014 en el Congreso del Estado, pero sin embargo se ha esperado a que a nivel nacional se tenga una ley general en la materia. De hecho, quiero comentarles que ya ahorita en el Senado está en proceso de dictaminación una ley general de protección de datos personales que comparada con el proyecto que está en este momento en el Congreso de Sinaloa, está muy por debajo. Wow. Entonces sí creo que fue un acierto no haber avanzado en ese entonces en el tema, puesto que ahorita estuviéramos teniendo que hacer remiendos de esa misma ley en algo ya demasiado obsoleto. ¿Sí nos darías para otra entrevista sobre ese tema? Claro que sí, única y exclusivamente sobre protección de datos, robo de identidad y demás, que es un tema por demás apasionante. Sí. Bueno. No, y aparte el robo de identidad, no, un tema muy delicado pero muy interesante también. Pero también un tema del que poco se habla. Así es. Y que está íntimamente relacionado con los medios de comunicación. Un derecho que en Europa hoy por hoy está a la orden del día y que en México es un tema que todavía no se trata. El derecho al olvido. Y que se está dando mucho también en las redes sociales, aguas con eso. El derecho al olvido, que es el derecho de aquellos ciudadanos que se han sentido atacados de alguna manera por una nota periodística, que cuando se googlea su nombre y se ubica de manera directa en una nota periodística que ya no tiene razón de ser porque ya se cumplió un procedimiento jurídico, porque salió libre bajo pruebas y demás, que el ciudadano sepa que puede pedir que esos datos sean retirados de la base de datos. Claro. Ese es el derecho al olvido del que creo que podemos avanzar mucho en México porque otros países ya lo están haciendo. Sí, cuando tengamos el tema, traigo un caso yo de una mujer argentina que le ganó a Google. Que le ganó a Google y que Google
demandó al que medio de pagar. comunicación. Exactamente. El medio de comunicación demanda a Google Sí. porque le bajó de su base de datos la información O sea, está interesante. que hacía de esta modelo argentina. Así es. Ya nos correcto. vamos, Miguel. Rosy, ¿algo más que quieras comentar? No, agradecerles, Celina, Miguel Ángel, este espacio, me sentí muy a gusto, es una plática muy productiva la que tuvimos lo que esta mañana y falta. lo que falta. y invitar al ciudadano sinaloense a que haga uso de este derecho, que sepa que el acceso a la información es un derecho humano que tiene a la vuelta, así, con Alcance. solo tocar una tecla de su computadora, interponer una solicitud de información a cualquiera dependencia pública que reciba recursos públicos y que sepa que a la vuelta de 10 días hábiles tiene que tener la respuesta en línea. Muchísimas gracias por tu Gracias. atención y el Muchas acompañarnos gracias, aquí en la entrevista. Gracias. Rosy. Nos vamos, Miguel. Muchísimas gracias igual. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias. como todos los jueves. Gracias, Recuerde Linda. www.visionciudadana.com.mx.